Bien, vamos a ver, chicos, entonces. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a Eduardo, a Carlos, Karina, Diego, Henry, André. Buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a ver, entonces, muchachos, nosotros hoy día ya entraríamos al siglo XX. Iratze también, ¿no? Buenos días, Erika. También buenas. Hoy día entraríamos ya al siglo XX. Y con este temita que es bien preguntado, ¿ah? Este temita que es bien mencionado, la República Aristocrática, ¿no? Que son los primeros 20 años del siglo XX. Muy bien, buenos días, Diego, ahí saludando en el chat. Entonces, vamos a ver las características y los gobernantes, ¿no? de esta República Aristocrática y obviamente solucionar las preguntas que nos ponen felizmente acá, en este material nos ponen preguntas de eco, ¿no? Eso es interesante. Vamos primero con las características, ¿no? Entonces, República Aristocrática, 1899-1919. Tenemos la línea de tiempo desde el gobierno de Eduardo López de Romaña en adelante hasta 1919, las 8 horas a nivel nacional. Bueno, entonces tenemos ahí un lapso de tiempo con varios sucesos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Así es. República aristocrática, también llamado segundo civilismo porque el partido político dominante era el partido civil. Entonces, por eso, ¿no? El término, ¿no? Este apelativo, bueno, referente, ¿no? Que se le otorga a la República Aristocrática segundo civilismo. Muy bien, vamos a ir poco a poco desarrollando esas características. Acá vamos a ver la relación de presidentes durante la República Aristocrática, ¿no? Vamos a ver entonces. Empieza la República Aristocrática con el gobierno de Eduardo López de Romaña. Hay que indicar lo siguiente. Jorge Basadre, ¿no? El gran historiador de la República definitivamente, Jorge Basadre es quien le pone este nombre de República Aristocrática, ¿no? Así como Basadre antes había llamado prosperidad falaz, primer militarismo, segundo militarismo, Basadre le denomina a este momento República Aristocrática. Ok. Ahora, Basadre, él indicaba, ¿no? Que la República Aristocrática, Basadre, indicaba de que esta República Aristocrática se iniciaba con el segundo gobierno de Piero. Mira, Basadre indicaba eso. Empieza la República Aristocrática con el segundo mandato de Piero. Ok. Pero hoy en día, los historiadores actuales consideran que la República Aristocrática se inicia con el gobierno de Eduardo López de Romaña y en adelante. Te hago la precisión para siempre estar atentos a eso, ¿no? Según Basadre, este periodo se había iniciado, ¿no? Con el segundo gobierno de Pedro, según Basadre. Pero el resto, todos los demás, sobre todo los historiadores actuales, consideran que no, que la República Aristocrática comienza, como estás viendo en la línea de tiempo, con Eduardo López de Romaña. Y consideran más bien los historiadores actuales que el segundo mandato de Piérola era de transición. Por eso lo vimos en la sesión anterior, ¿no? El segundo mandato de Piérola de transición entre el segundo militarismo y el segundo civilismo. Así es, ¿ya? Sin embargo, y vuelvo a reiterarte, Basadre nos indicaba de que dicha república aristocrática habría empezado con el segundo mandato de Piérola. Muy bien, pero nosotros hacemos caso a los historiadores actuales, que son los que hacen las preguntas de admisión, y tenemos Eduardo López de Romaña, de ahí tenemos a Manuel Candamo, de ahí está el primer mandato de José Pardo. Este presidente José Pardo es el que más apoyó la educación. José Pardo, el que más apoyó la educación en nuestro país. Muy bien, siempre es bueno indicarlo, reiterarlo, ¿no? Pardo apoyó bastante la educación. De ahí viene el primer gobierno de Augusto Leguía,
primer gobierno de Augusto Leguía. De ahí está justamente, mira qué curioso, casi todos los presidentes de la República Aristocrática fueron del Partido Civil, o sea, fueron civilistas. Todos menos este personaje, Guillermo Billinghurst. Porque Guillermo Billinghurst era del partido opositor, del Partido Demócrata, del partido de Piero Billinghurst, del Partido Demócrata. Pero gobernó poco y de ahí los civilistas vuelven al poder. Primer gobierno de Benavides y cierra la República Aristocrática el segundo mandato de José Pardo. Cierra la República Aristocrática el segundo mandato de José Pardo. Muy bien, entonces ahí tenemos la relación de presidentes durante la República Aristocrática, casi todos civilistas, menos Guillermo Billinghurst, conocido también como el Pan Grande. Muy bien, así es. Claro, ahí está Henry, el profe, el Pan Grande, ¿no? Y Guillermo Billinghurst. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Aquí está Jorge Basadre, ok. Como le decía, Basadre le llama así República Aristocrática. ¿Por qué el término? Porque el Perú era dominado por un pequeño grupo de familias, se habla hasta 200 familias máximo, dominaban políticamente, económicamente el país, y estas familias se creían las mejores, las más indicadas para dirigir la nación. Entonces, ¿qué significa aristocracia? Gobierno de los mejores. Y como estas familias, en verdad, se creían las más indicadas, las mejores para dirigir la patria, entonces por eso el término, ¿no? República aristocrática. Estas familias se creen las mejores, pues, ¿no? También se le llama oligarquía. Claro, porque oligarquía significa gobierno de un pequeño grupo, ¿no? En este caso, un pequeño grupo de familias, gobierno de pocos. Es una oligarquía. Una oligarquía civilista, porque estas familias dominantes integraban el partido civil, o sea, una oligarquía civilista, y además que la mayoría de estas familias eran dueñas de empresas azucareras en la costa norte. Por eso se le llama, ¿no?, oligarquía civilista agroexportadora, porque eran dueños de empresas azucareras. Incluso les decían, ¿no?, los varones del azúcar, ¿no?, el término, los varones del azúcar. Así es. Se reunían estas familias aristocráticas en el Club Nacional, ubicado en el centro de Lima, Club Nacional. E incluso se habla que dentro de este grupo de familias, de esta oligarquía, ¿no?, había un grupo más pequeño todavía, un grupo más selecto, los llamados 24 amigos, ¿no? Los 24 amigos, bueno, en fin. Pero entonces ahí está definido, ¿no? Una oligarquía civilista, agroexportadora. Ok. Vemos acá a este personaje, que es un intelectual, Francisco García Calderón. Este intelectual, él justificaba esta forma de gobernar el Perú, ¿no?, esta forma de dirigir el Perú, ¿no?, a través de un pequeño grupo de familias, ¿no? Francisco García Calderón justificaba eso, justificaba la República Aristocrática, que dicho sea de paso, era una forma de entender el gobierno de los países en América Latina. O sea, así como en el Perú había una república aristocrática, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, también había. O sea, este criterio de que un pequeño grupo de familias sean los que dirija la patria, estaba presente en toda Latinoamérica. Era una forma de entender el dominio del país, ¿no? Y Francisco García Calderón, intelectual, él justifica esta forma, ¿no?, de dominar el Perú de estas familias en su libro El Perú Contemporáneo, ¿no? El Perú Contemporáneo, su libro. Luego, marginación política. Bueno, ¿dónde la marginación política? Por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Recuerda que en el siglo XIX, parece haberte comentado, en el siglo XIX, el criterio para las personas que querían votar en el siglo XIX eran hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir o tengan capacidad económica, ¿no? Así era. Eso era en el siglo XIX. Y eran votaciones indirectas. Votaciones indirectas. En cambio, ya para el siglo XX, ¿no?, la República Aristocrática, empezando el siglo XX, el criterio era hombres mayores de 21 años
que sepan leer y escribir, alfabetos, nada más. Si tienes o no tienes plata, capacidad económica, no, eso ya está de lado. Simplemente que sepas leer y escribir, alfabetos. Así, esa era la única condición. Hombre mayor de 21 años, alfabeto. ¿Por qué marginación? Porque la mitad de la población, que son mujeres, no participan de las elecciones, y porque la mayoría de hombres tampoco, porque la mayoría de hombres son analfabetos. O sea, al final, ¿quiénes iban a votar? Hombres de clase media y clase alta, que tienen acceso a la educación, pero la mayoría de la población no participaba en las elecciones. Por eso se le llama, o se le indica, marginación política. Pero también hay que entender que esa era la situación en toda Latinoamérica. O sea, no es que en el Perú haya habido una mayor marginación, no, en toda Latinoamérica se entendía la política de esa manera. Marginación, creo. Desde nuestro punto de vista sería, marginación, pero así se entendía la política. Así se entendía la política en esos años. Muy bien. Pero bueno, también marginación con respecto al problema del indio. Con respecto al problema del indio. Y eso es lo que, de un ratito vamos a hablar acerca del problema del indio, ¿no? Estaba de moda. Henry me dice, profe, ese García Calderón era el hijo, claro, era el hijo su papá de él, que también tenía el mismo nombre, Francisco García Calderón, había sido presidente en la guerra con Chile, ¿no? El gobierno de la Magdalena, ¿no? Entonces, de Francisco García Calderón, acá está su hijo del mismo nombre, pero su hijo era intelectual, Francisco García Calderón Ray. Muy bien, entonces, avanzamos con esto. Aquí están, ahí están los apellidos, ahorita vamos a ver los apellidos de estas grandes familias, ¿no? Aristocráticas, oligárquicas. Empezamos justamente por las familias que eran dueñas de empresas azucareras, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá en Lambayeque está la familia Pardo, dueño de la empresa azucarera Tumán, la familia Ízaga, la familia de la Piedra, los Aspíllaga, ¿no? Ellos eran dueños de empresas azucareras. Ojo, eran empresas azucareras agroindustriales. Muchas veces se les llama haciendas. En realidad no eran haciendas, porque cuando uno dice haciendas, bueno, es un territorio rural amplio, es una chacra enorme, ¿no? Una hacienda. Pero no, para nada. Estas eran empresas con máquinas agroindustriales. No se producía solamente azúcar, sino productos derivados del azúcar. Melaza, licores, papel, ron, todo eso producía. Es más, muchas de estas empresas azucareras eran productivamente mucho mejores que empresas azucareras norteamericanas. O sea, estamos hablando realmente de que eran empresas muy tecnificadas. Por eso cuando uno dice, las haciendas, no, un momentito, haciendas es una chacra. Hasta en la actualidad hay haciendas, ¿ya? Pero no, eran empresas muy tecnificadas, por eso eran muy productivas. Y luego en La Libertad, que era donde estaban en La Libertad es donde estaban las empresas azucareras más grandes, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, por supuesto. ¿Ya? Entonces, a ver un ratito, chicos. Ya, entonces, vemos acá en La Libertad, mira, por ejemplo, ¿no? Ahí está la familia Larco con la empresa azucarera Roma, ¿no? La familia Chopitea, y estas dos eran las empresas azucareras más grandes. La empresa azucarera Cartavio, de la Casa Grace británica, y la más extensa, Casa Grande,
de la familia alemana Gildemeister, ¿no? Mira, dada la casualidad que justo las dos empresas azucareras más grandes eran de propiedad de extranjeros, ¿no? Cartavio de los británicos de la Casa Gracie y Casa Grande de los alemanes Gildemeister. Muy bien, pero luego vemos más de estas familias aristocráticas, por ejemplo, los famosos Miro Quesada, que hasta ahora son dueños del diario El Comercio. En Arequipa había un circuito lanero. En Arequipa se había formado un circuito de venta de lana, y ahí destaca la familia López de Romaña, Gibson, Ricketts, Rey de Castro, ¿no? Así es. Seguía extrayéndose el caucho en la selva, cobre en Pasco, el petróleo en la Pariñas. Entonces, tenemos una economía diversificada a inicio del siglo XX, ¿no? Porque recuerda que en el siglo XIX a veces era, ¿no?, la era del guano, la época del salitre, ¿no?, los años del caucho. Pero ahora, en el siglo XX, tenemos una economía más diversificada. Eso es bueno, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, acá tenemos los partidos políticos, el partido dominante, hegemónico, dominante, el partido civil, de ahí estaba el partido constitucional de Andrés Avelino Cáceres, el partido liberal del señor Durán. Pero el partido constitucional y el partido liberal acompañaban el dominio del partido civil. Y el único partido de oposición, abajito lo vemos, el Partido Demócrata de Pierola. Era el único partido opositor. Pierola, y Basadre lo dice, Pierola fue bien ingenuo, porque Pierola pensó, ¿no?, cuando termina su segundo mandato Pierola, que los civilistas llegan al poder y que eventualmente los civilistas le permitirían volver a Pierola al poder para un tercer mandato, cosa que no ocurrió. Pierola prácticamente les entrega el poder a los civilistas y los civilistas ya no se lo van a devolver a Pierola. Que la idea de Pierola era una alternancia, eso dice Basadre. Que Pierola decía, un rato gobierno yo, un rato los civilistas, un rato otra vez yo, otra vez pensó. Basadre dice que Pierola tenía ese análisis, pero se equivocó. Pierola le da el poder a los civilistas y ya fuiste. Ya los civilistas no se lo van a devolver. Bien, bueno, vamos a ver luego el problema del indio, ¿no? Lo que pasa, muchachos, es que a raíz de la guerra con Chile se observa, o viene ya una preocupación, porque la mayoría de la población peruana era indígena. La mayoría de la población peruana era indígena, claro que sí, vivía en la Sierra Sur, en lo que hasta ahora se llama Trapecio Andino, la Sierra Sur, y esta población indígena mayoritaria era campesina, rural, pobre, vivía en abandono. Entonces, a esto se le va a llamar el problema del indio. A esto se le va a llamar. Entonces, ¿qué hacer con esta gran mayoría? Era la mayoría de la población, ¿no?, que vivía en la Sierra Sur, en condición de abandono y pobreza. Hay varias anécdotas, por ejemplo, cuando en la guerra les preguntaban a los indígenas, ¿no?, les preguntaban qué entendían, ¿no?, por la guerra con Chile. Y los indígenas te decían que ellos pensaban que Perú y Chile eran dos personas. El indígena te decía así, el general Perú, el general Chile. El general Chile ha golpeado al general Perú, pero ya se va, listo, esa es la guerra. El salitre, que el trato defensivo, tonterías. La guerra eran dos generales, pero ya el general Chile ya se va, listo, se acabó la guerra. Entonces, porque vivían en abandono, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Y es más, ¿no?, a inicios del siglo XX se da todo un debate acerca del problema del indio, por supuesto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la famosa generación del 900, ¿no? En esta generación del 900 estaba José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, Julio César Tello. Esta generación del 900 debatió el problema del indio. Luego también la generación del centenario. En la generación del centenario estaba Basadre, José Carlos Mariátegui, Aya de la Torre. Ellos también debatieron el problema del indio. ¿Qué hacer con el indígena? Entonces, la propuesta de la República Aristocrática es la educación. La respuesta en la República Aristocrática, o la propuesta, era la educación.
educar al indígena. Que el indígena primero aprenda castellano, porque todo el marco legal, todo está en castellano. Entonces, él tiene que aprender castellano. Tiene que recibir educación. Muy bien, tiene que aprender sus deberes, sus derechos. Tiene que tener nuevas perspectivas de vida, que puede tener un oficio, que puede tener una profesión. Entonces, eso, educarlo, ¿no? Y al educarlo, lo incluimos en una sociedad moderna, lo asimilamos, ¿no? Se va a enterar que es peruano, pero como peruano tiene derechos y tiene también deberes, ¿no? Entonces, la educación como forma de asimilar al indígena y darle otra perspectiva de vida para él, ¿no? Y para que salga la situación en la que está. Esa era la propuesta en la República Aristocrática. Así es. André me dice, profe, ¿y ahora? No, pues ahora ya cambió la situación, porque ese inicio del siglo XX la mayoría de la población era campesina. Hoy, a inicio del siglo XXI, la mayoría de la población es urbana. Hoy en día, la mayoría de la población vive en ciudades. Vive en ciudades. Ya ha cambiado el asunto, ya. Ya es otra realidad, ¿no? Ya es otra gente, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Luego dice, Eduardo me dice, profe, ¿y los indios? Los indios, ¿cómo que los indios? ¿No? La gente campesina, rural, la gente andina, así es. Andrea me dice, profe, ¿qué generación? Ah, la generación del 900, que está ahí está la generación del 900. José de la Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, Julio César Tello, pero también la otra generación, pues, ¿no? La generación del centenario, ¿no? Basadre, Aya de la Torre, María de... Ellos siguieron el debate, el problema del indio, ¿no? De forma más ideologizada, porque trataron de meterle socialismo, ya, pues, cosas, ¿no? Esos agregados hacían sus cócteles ideológicos, pero en la República Aristocrática, como te digo, era bien claro, hay que educarlos, edúcalo, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, que entienda de leyes, que sepa que es peruano, ya con eso él va a interactuar, porque tampoco puedes pues, tutorearlo, ¿no? Tampoco no es un bebé, tú tienes que darle las herramientas para que los indígenas puedan salir adelante. Suficiente con eso, ¿no? No hay que tener una actitud paternalista. El paternalismo hace daño, ¿no? Cuando todo te dan, todo no es así. Cada persona tiene que conseguir, ¿verdad? Tiene que esforzarse. Al esforzarse va a valorar lo que consigue. Lógico. Muy bien. Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿Ya hablaban español? No, ellos eran quechohablantes. Y sigue habiendo una gran cantidad de peruanos quechohablantes. Claro que ahora ya son quechohablantes, pero también ya hablan castellano, ¿no? Eso es lo bueno. En cambio, a inicio del siglo XX solamente hablaban quechua. Había que enseñarles el castellano. Así es. Muy bien, entonces, el problema del indígena. Eduardo me dice, profesor, son bilingües. Claro, son bilingües. Claro. Entonces, vemos la parte económica. El motor de la economía era la agroexportación. El motor de la economía era la agroexportación. Azúcar en la costa norte y algodón en la costa centro y sur. Así era el asunto. Y en ese orden. Azúcar en primer lugar, algodón en segundo lugar. En el azúcar hemos visto empresas agroindustriales muy modernas, ¿no? En el caso del algodón había un problema. El algodón era atacado por una plaga, un hongo, enfermedad de Wing. Este hongo, esta plaga malograba las cosechas de algodón. Ese era el problema. Y recién se va a solucionar ese problema cuando viene Fermín Tanguis. Por eso es famoso por el Fermín Tanguis, porque Fermín Tanguis viene a fines de la República Aristocrática y Fermín Tanguis elabora un tipo de algodón resistente a la plaga, el algodón Tanguis o algodón cotton wool. Entonces ya cuando Tanguis elabora este algodón resistente a la plaga, el algodón va a superar el azúcar en productividad, pero eso es a fines de la República Aristocrática, el algodón. Y como te dije, tenemos el azúcar en la costa norte, algodón en la costa centro, cobre en Pasco, petróleo en la Bahía de Pariñas, circuito lanero en la Sierra Sur, caucho en la selva, una economía diversificada. Vemos también ahí el trapecio andino, ahí está claramente señalado el trapecio andino, hasta ahora llamado así, que es básicamente la Sierra Sur. ¿Qué es básicamente la Sierra Sur? Ahí está. Muy bien, claro que sí.
Adrián me dice, profe, el enganche. Ahorita vamos a hablar del enganche, Adrián, cuando veamos la mano de obra. Fermín, ¿qué? Me dice Eduardo. Vamos a ponerlo acá ya. Fermín Tanguis. Sí es. Fermín Tanguis, ¿no? Él vino, Fermín Tanguis vino desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico. Era lógico, era boricua, exactamente. Pero en Nueva York me crié, así, ¿no? Con su pensioncita y todo. La tierra morena. Así, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Ahora, hay un cultivo que comienza a popularizarse a inicios del siglo XX y hay toda una campaña, desde el Estado incluso, por popularizar un tercer cultivo, que es el arroz. El arroz. El arroz va a empezar a ser bastante consumido, porque eso es lo que se quería, o sea, te repito, desde el Estado hay toda una campaña por aumentar el consumo del arroz, porque el arroz es de fácil, relativamente, ¿no? Fácil cultivo en la costa peruana, es muy rendidor, el arroz es relativamente barato y sobre todo alimenta y llena. Entonces hay toda una campaña por popularizar el arroz a inicio del siglo XX, aprovechando la agricultura intensiva, como alguien puso ahí justamente en el chat, exactamente. Y sí se logra popularizar el arroz. Nosotros somos más arroceros. Pregúntale a los extranjeros cómo nos encanta el arroz a los peruanos. Tanto que incluso en algunos platos de comida que no llevaban arroz, ahora se sirven con arroz, cuando no deberían llevar arroz. Por ejemplo, la carapulcra. ¿No? La carapulcra es con yuca sancochada. Pero la gente ya, justamente producto de esta campaña de incrementar el consumo de arroz, le ponen ¡pum! Una guarnición de arroz, cuando la carapulcra no debe llevar arroz. Pero bueno, pero queda, ¿no? Y es rico, ¿sí? Ya está. O el ají de gallina, que es con papa sancochada y la gente ¡pum! Le pone su porción de arroz, ya ves. O el escabeche, que es con camote sancochado y la gente ¡pam! Le pone. Incluso esto ha continuado hoy en día, porque en el siglo XXI, por ejemplo, ahora hasta el pollo a la brasa le ponen su porción de arroz chaufa, ¿no? El chaufibrasa, o conocido mejor como mostrito. Entonces te das cuenta. Entonces se ha quedado esta idea de consumir el arroz. Eso fue a inicio del siglo XX. En el siglo XIX y antes no era tanto eso. Recién para el siglo XX se da, ¿no? Ahí compras tu arroz faraón, tu arroz costeño o tu arroz chichaco. Y preparas ahí. Lógico. Ahí está. Entonces, de esa manera, ¿no? Así es. Ahí está, entonces, por supuesto. Eduardo me dice, profe, en Olmos es Lambayeque, ¿no? Pero en Olmos es más cultivo del azúcar, ¿eh? Que yo sepa, Eduardo. Bueno, también hay arroz, claro, también, pero digamos que el azúcar era más productivo, ¿no? El azúcar era más productivo, ¿no? El ingrediente del arroz que pretende. No, es que antes del arroz, las comidas, como te digo, ¿no? O sea, no llevaban arroz. Hay muchas comidas que no necesitaban arroz. Era la costumbre. Y para el siglo XX ya se populariza el arroz porque, vuelvo a repetir, era de fácil cultivo, relativamente barato, nutritivo y sobre todo llena. Sobre todo llena. Así es. Arroz con arroz, ahí está lo justo, Pedro. Ceviche con arroz, no sea malo, bueno, puede ser el arroz con mariscos, con su cevichón, ahí está. Arroz al chilcano, no, ¿qué es eso? Todo con arroz, arroz saltado, ¿qué es eso? El aeropuerto, pues, el aeropuerto es prácticamente arroz saltado, porque el aeropuerto lo hacen en el UOC, Mauricio, todo con arroz. Trigo, ¿qué tiene que ver trigo, por ejemplo? Pan con arroz, no, sea malo, arroz frito de Puerto Rico. Muy bien. El mostrito, por supuesto, el monstruo. Oh, el mostrito es rico, si no. Tu poquito a la brasa, tu arroz chaufa, tu gaseosita helada,
¿no? Y hay gente que ya se salvajea, pero le pone cremas, ¿no? Tártara, golf, aceituna, ya exagerado también. Ají, arroz con todo, profesor. Yo conocí el arroz con pollo, André, pero arroz con todo, eso sí ya me parece un poquito exagerado. Arroz lob chadi, dice. El arroz amán, claro, el arroz amán. Mejor el chichaco. Arroz con ceviche, no. Profe, en Cuba comen arroz a la cubana. Bueno, que yo sepa sí. Que yo sepa sí, ¿no? El arroz a la cubana, claro, claro. Claro. Pero ellos utilizan, ellos le echan una especie así de ensalada, tipo tallarín a ese arroz a la cubana. Gazpacho, creo que le dicen, no sé, tiene un nombre. No, vamos a buscar eso, ¿no? En época del incanato se acompañaba, profe. Bueno, en la época del incanato, digamos que la papa, ¿no? El maíz, ¿no? Así como se come la pachamanca, así se comía. En la costa sí habían platos elaborados, en la costa. El pepián, por ejemplo, no sé si alguna vez han comido pepián, eso ya se prepara. Eso comía el señor de Zipán, por ejemplo. El señor de Zipán comía su pepián. Claro, tenían una especie de ceviche en el Perú antiguo, pero no era con limón, era con... Ahí hay una fruta, no me acuerdo ahorita el nombre, que es parecido al limón. Y con eso preparaban también una especie de ceviche. Sí. Así es. Arroz con chitos, ¿qué es eso? Arroz con pix, no, pero ¿qué tiene que la pix? No provoquen, pues, muchachos. Dice Adrián, la costumbre inevitable es agregar al arroz platos tradicionales que no incluyen. Claro, exacto, pero justamente, Adrián, esa costumbre que tú mencionas comienza en el siglo XX, o sea, no es tan antigua, recién en el siglo XX se da eso. Bien, vamos a ver entonces, avanzamos y tenemos acá más características económicas, ¿no? En la República Aristocrática había una economía liberal, ¿ya? ¿Qué significa una economía liberal? Un Estado que promueve la inversión, un Estado que da todas las facilidades para la inversión, una estabilidad económica, un equilibrio fiscal y que el protagonismo lo tenga la propiedad privada. Facilitar el uso de mano de obra también, exacto, y básicamente eso, ¿no? No muchos impuestos, permitiéndole a los, digamos, a los inversionistas recuperar su dinero y que lo vuelvan a invertir. En una economía liberal, el negocio del Estado no está en cobrar necesariamente más impuestos, sino en darle las facilidades para que los inversionistas dinamicen, hagan crecer la economía y generen puestos de trabajo. Cada vez que el Perú ha tenido una economía liberal le ha ido muy bien, muy bien. Por ejemplo, a inicios, en esta república aristocrática, el crecimiento económico fue sostenido. Había empleo, por eso aparecen fábricas, porque la gente tenía dinero, capacidad de consumo. Aparecen fábricas, hay un movimiento obrero incluso. Entonces, hasta ahí todo bien. Y qué curioso, a inicios del siglo XXI también tuvimos una economía liberal. Claro, claro, neoliberal, es lo mismo, un Estado que promueve la inversión, ¿no? Y también a inicios del siglo XXI, hasta el año 2019, tuvimos un crecimiento económico, a veces más, a veces menos, pero siempre un crecimiento económico, ¿no? Por algo la moneda, que es el sol, se ha mantenido estable, ¿no? Claro, hasta el 2019, ¿no? Porque ya el año pasado ya todo se fue al diablo, con el coronavirus, con las medidas del presidente Vizcarra. Decrecimos el año pasado horrible, ¿no? Fue, creo que el país que más decreció en todo el mundo, el Perú. Nosotros y otro país más, nada más, ¿no? Fueron los únicos países que destrozaron literalmente su economía, ¿no? Y este año parecía que la economía se recuperaba. Es más, se estaba recuperando la economía. Hasta que vino las elecciones y bueno, pues, ¿no? Sí, ya, ¿qué quieres que haga, no? Ya el dólar está subiendo, la moneda se va devaluando y entramos a un proceso de crisis económica. Que ya estábamos en crisis, más crisis, pero que la gente quiere, que la gente ha elegido eso, ¿no? La gente sabrá lo que hace con su país. También, así es. Ahí está. Dice, por acá me ponen,
Eduardo me dice, profe, yo tenía un amigo que le ponía arroz con pollo a su pan. Ah, bueno, pues Eduardo, uno tiene que entender a los amigos, pues, ¿no? Hay amigos inteligentes, hay amigos que tienen, no tienen gustos extraños. Dice que guácala, dice Eduardo. Igual lo probaste, Eduardo, igual lo probaste. Cuidado ahí, cuidado ahí. Diego dice, es rico. Henry dice, experimentos. Bueno, pues aprovecho con esos experimentos, Henry. Yo lo voy al Necaxa. Brian dice, profe, directo al psiquiatra. No, nada, Brian, así. Esos son gustos, déjalos. Si así son felices. Mauricio dice, profe, se bloquean, déjalos, pues. Se están bloqueando. Y Andrés dice, mándalo al psicólogo, profe. No, ¿qué va a hacer? A todos los guisos, ponle un plátano. ¿Cómo? No, esto ya se está poniendo bravo, ¿ah? ¿Qué es eso, Eduardo? Ya, cuidado, cuidado, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Muy bien, Henry dice, la chica tampoco era la mejor opción, profesor. No lo sé, Henry. ¿Eh? Legal, Henry, no lo sé. Yo he vivido el fujimorismo, Henry. Ilegal, esto es peor. Yo he vivido el fujimorismo. Y legal, esto que estamos viviendo es mucho peor. Henry, los dos no dan la... Ah, nadie da para la talla política, pues, Henry. Estamos en el Perú también. También. No estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos. Siempre es lo que hay, pues, Henry. ¿Qué quieres que haga? Eric dice, profesora. ¿Cómo que profesora? Ya me está cambiando el sexo. Ya, ¿qué pasa? Pues no hay respeto acá. Una economía liberal es proteccionista. No, al contrario. Una economía liberal no es proteccionista. Porque una economía proteccionista es cerrar el mercado, ¿no? Y una economía proteccionista se basa mucho en los impuestos. En cambio, en una economía liberal, tú abres el mercado, que vengan todos los inversionistas, por eso firmas tratados de libre comercio, que vengan todos los inversionistas, y que a través de la inversión hagan andar la economía. ¿Qué es lo que ha funcionado siempre en el Perú? Eduardo dice, profe, pero yo me pregunto, si no dan la... Sí, pues, Eduardo, uno tiene que escoger en lo que hay, Eduardo, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que escoger en lo que haya. ¿Qué más queda? Puros comodines en política, sí, es cierto. Fueron finalistas, sí, pues, pero fueron finalistas porque la gente los puso en la segunda vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahí? La gente los puso. Y ya, pues, profe, lo sacan, castigan a Keiko. No, ya es, quién sabe qué va a pasar, muchachos. Y entonces no hubo tantos impuestos en la... No, claro, en una economía liberal no hay tantos impuestos. Por eso el ministro quiere poner impuestos, pues. Hoy, si nos quieren poner impuestos al Netflix, que no se ha escuchado. Ya, por eso votó la gente, para que ahora le cobren impuestos en el Netflix. Ahí está, provecho, ya ves. Y encima cierran las minas. ¿De dónde van a sacar la plata? Ahí está, pues ya ves. ¿Te das cuenta o no? Vamos a ver. Entonces, dice así. Hegemonía del capitalismo británico. Hegemonía. La palabra hegemonía significa predominio. La palabra hegemonía significa predominio. El capitalismo británico va a tener predominio, claro, porque lo vimos en la sesión anterior, cuando pagamos la deuda externa con el contrato Grace, lo pagamos al capitalismo británico. ¿Sí? Claro, va a haber un predominio del capitalismo británico hasta la Primera Guerra Mundial. Enclaves. Los enclaves eran empresas extranjeras mal vistas. Obviamente no todas, pues no, unas cuantas. En este caso básicamente dos. Empresas extranjeras mal vistas, observadas como abusivas, ¿no? Uno era la IPC, que se decía que no pagaba los impuestos debidos, y la otra era la Cerro Corporation, que se decía que contaminaba y le quitaba sus tierras a las comunidades, ¿no? Esas eran las acusaciones. Muy bien. Así es. Eduardo me dice, ¿se terminó de pagar la deuda? Sí, se canceló la deuda, Eduardo. Se canceló la deuda. Entonces, que yo sepa, no, sí se canceló. Se canceló. Claro, por eso restauramos el crédito externo. Lo que pasa es que justamente durante esta república aristocrática nos vamos a volver a endeudar. Eso es lo que vamos a ver ahorita en los gobiernos. Nos volvemos a endeudar, volvemos a sacar préstamos, luego de haber cancelado todo. Así es, entonces se vuelve a generar una deuda externa. Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a ver entonces. Vamos a ver acá. Mira, esta es la mano de obra, a ver. En las empresas azucareras y empresas mineras, lo que se va a utilizar es el enganche.
El enganche era cuando un representante de la empresa iba a la sierra, ¿no? A las comunidades indígenas, y entonces este representante le adelantaba un dinero al campesino, ¿no? Dinero. El campesino obviamente recibía pues el dinero, ¿no? ¿Quién no quiere dinero? Listo, ya está. Pero se le hacía firmar un contrato. Pero como el campesino era analfabeto, él firmaba nomás. A veces ni firmaba, simplemente ponía su huella digital, punto. Ya está. ¿Y qué pasaba? Que según el contrato que ha firmado sin leer, el campesino tenía que ir a trabajar a la empresa azucarera o a la empresa minera y ahí le descontaban todo. En el contrato estaba que le iban a descontar la ropa que le daba, la habitación donde dormía, las herramientas que le daban para trabajar, el alimento, todo, todo, todo. Entonces, como permanentemente está endeudado, entonces tiene que quedarse más y más tiempo trabajando ahí, en la empresa azucarera o empresa minera. Entonces, ahí ya lo engancharon. El enganche es mano de obra generando deudas. Mano de obra generando deudas. Ese es el enganche. Y lo utilizaban las empresas azucareras y mineras. Ya, ese es uno. Luego, en la Sierra Sur, que siempre ha sido históricamente una zona de una economía un poco más difícil, ¿no? No tan avanzada en términos económicos. Entonces, ¿qué pasaba en la Sierra Sur? Ahí se daba el gamonalismo y el yanaconaje. El gamonalismo y el yanaconaje. Es decir, Profe, era el hacendado. Ahí sí podemos hablar de un hacendado, porque era dueño profe. de una chacra enorme, de una propiedad rural, netamente rural. Entonces, el gamonal era un hacendado que debido a la debilidad o ausencia del Estado en esa zona de la Sierra Sur, el gamonal hacía lo que quería en su comunidad, porque tenía poder económico y poder político. El gamonal era dueño de haciendas y muchas veces era el alcalde también o era el juez. Entonces, el gamonal hacía uso y abuso de su poder político. Muy bien, entonces, ¿cuál era la mano de obra? En el caso de la Sierra Sur, lo siguiente. Entonces, ahí entramos al yanaconaje. El gamonal, o sea, el hacendado, le decía a un campesino, oye, campesino, te voy a dar una parcela, una chacra, muy bien, eh, para que la trabajes. No te la estoy dando en propiedad, sino para que la trabajes. Y a cambio, me vas a dar parte de lo que coseches y voy a utilizar tu mano de obra campesino en otras zonas de mi hacienda. Muy bien. Y obviamente me debes, debes obedecerme, ¿no? Y el campesino aceptaba eso. Dice, ya, bacán. Te recibí una parcela, una chacra y se convertía en yanacona. Se convertía en yanacona, ¿no? Y tenía que dar parte de lo que cosechara, tenía que trabajar en otras zonas de la hacienda y se sometía a la autoridad del gamonal. Pero como el gamonal era abusivo, entonces no, el yanacona se somete a la autoridad y al abuso del gamonal. Entonces, si nos damos cuenta, ya, el yanaconaje no es una relación capitalista, porque no hay ni sueldos, ni alquileres, ni contrato, no hay nada. Es un, digamos, un trato precapitalista basado en la propiedad de la tierra, en donde el campesino recibe una porción de tierra y por haber recibido una porción de tierra, ni siquiera en propiedad, solamente para que la trabaje, se somete a la autoridad y abuso del gamonal. Y el gamonal hace y deshace, hace cualquier cosa porque hoy hay una ausencia del Estado. Entonces, de inmediato eso nos hace recordar a esta práctica económica que existió en Europa en la Alta Edad Media, que también se basaba en la propiedad de la tierra, ¿verdad? En donde el dueño de la tierra abusaba del campesino y había una ausencia del Estado, ¿no? O sea, lo que viene a ser el feudalismo. Entonces, eso es lo que existía en la Sierra Sur, el gamonalismo y el yanaconaje. Esa era la realidad de la Sierra Sur, que era muy diferente a la realidad que se vivía en Lima o en la costa norte, porque en la costa norte, yo te he dicho, se hacía el enganche, donde por lo menos había contrato, y donde si el campesino hubiera leído el contrato, lo que pasa es que tampoco había educación, ¿no? Hubiera podido interactuar ante la ley para que no abusen en el caso del enganche. Pero en el caso del yanacón estaba más difícil la cosa. Pero esa era la realidad de la Sierra Sur. Entonces, José Carlos María de y varios intelectuales, obviamente, de su época,
Por eso, sobre todo Mariátegui, calificaba al Perú de inicios del siglo XX como semicolonial y semifeudal. Semicolonial por la presencia del capitalismo británico, ¿no? De estas grandes empresas, enclaves, que no eran todas, eran unas cuantas, pero estaban ahí. Semicolonial y semifeudal por la presencia de este régimen del yanaconaje en la Sierra Sur. Bien, vemos por ejemplo acá las imágenes, acá abajito, este es un yanacona que está cargando al hacendado, al gamonal, al patrón, ¿no? Y es una imagen que refleja bastante bien lo que existía en la Sierra Sur, porque en la costa norte te estoy contando que era algo distinto, ¿no? Y bueno, con respecto a la mano de obra también vemos acá la migración japonesa, ¿no? Comenzaron a llegar bastantes japoneses, poco a poco, pero iban llegando japoneses. Por ejemplo, esos japoneses, a estos japoneses los querían tratar, o sea, cuando vinieron acá las empresas azucareras y haciendas, a los japoneses los querían tratar como los chinos culí, o sea, los querían maltratar así, hacer lo que sea. Y los japoneses que sabían leer y escribir, porque eran japoneses de la era Meiji, estos japoneses te demandaban, hacían huelga, hacían, porque ellos eran conscientes de que sí tenían derechos, pese a ser extranjeros todavía. Ellos sabían que tenían, ¿por qué? Porque tienen educación. Entonces, esa era la diferencia entre un trabajador japonés y un chino culí o un campesino de acá del Perú. Era la educación. Entonces, ni bien los japoneses, ¿por qué? ¿Por qué te digo? Porque los japoneses los traen, les hacen un contrato para cultivar arroz. Entonces los japoneses firmaban, pero ¿no? Ya, como ellos leían, ya listo, acá, ya yo voy a cultivar arroz a tal precio. Y cuando llegaban al Perú, los mandaban a las empresas azucareras. Y los japoneses decían, ya, ellos se daban cuenta, oye, compadrito, tú me has hecho firmar por cultivar arroz y ahora me estás trayendo para trabajar azúcar. Y el japonés decía, no hay problema, yo trabajo el azúcar, pero no me vas a pagar lo mismo, hermano. Porque el trabajo en las haciendas azucareras, como estamos viendo ahí, y empresas azucareras, es mucho más fuerte. Así que vamos a renegociar el pago. Y los empresarios azucareros a veces se negaban, pero, como te digo, los querían tratar como a los chinos culí. Y los japoneses te hacían huelga. Te hacían huelga, inicio del siglo XX, te hacían huelga. Te demandaba porque la ley les permite. O sea, sí había un sistema legal que podía apoyar a los trabajadores. Solo que los trabajadores no entendían ese sistema legal. Los japoneses sí, pese a ser extranjeros, hicieron huelga. Y la huelga era específica. Cámbiame el pago. Yo voy a chambear. Pero me estás haciendo un contrato de azúcar y me estás sorprendiendo trayéndome al azúcar. Y no me niego a trabajar el azúcar, pero págame más. Huelga, muchachos. En la hacienda San Nicolás. ¿Ya ves? Entonces no es una cuestión de que pobrecito, no, es simplemente darle los instrumentos para que la misma gente salga adelante. Siendo extranjeros en un país extraño como el Perú, los japoneses se hicieron respetar. Simplemente porque tenían ese plus de que saben leer y escribir. Recibieron una mínima educación, era Meiji. Y tal, esa es la diferencia. Así de simple. Entonces, nada, que por aquí, que hagamos una revolución, que por acá, que 200 años de explotación, puro verso. Lo único simplemente es darle educación a la gente, nada más, punto. Y mira que en la República Aristocrática se apostó por la educación. Y ahorita vamos a ver los gobiernos que apoyan la educación, pero no fue un apoyo sostenido. Fueron algunos gobiernos nomás que apoyan la educación, de ahí los demás lo olvidan. Como está pasando ahora, que también la educación está siendo abandonada, ¿no? Entonces, vamos a ir. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, así es. André me dice, profe, creer fumó en vergüenza ajena. André, ¿qué pasa? André, están escribiendo cosas. Relaciones precapitalistas, claro, el yanaconaje era una relación precapitalista, obvio. Lógico. A la profe, pero sabía en español. Se aprende, pues. Se aprende. Ellos contrataban traductor, todo lo que tú quieras, André. Y digamos, interactuaban con la ley. Sabían que habían leyes que lo favorecían. Con eso ya es bastante. Sabían lo que era una ley. Ya, con eso también es bastante. Muy bien. Sabían que podían hacer algo y lo hicieron, ¿eh?
Dice, estaban aburridos en su casa. ¿Qué es eso? Hay que venir para acá, ¿no? Tenían plata para contratar traductor. Se organizaban en familias. Hasta ahora los japoneses se organizan en familias. Así es, se organizan en familias e incluso en clanes los japoneses. Y entre ellos se ayudan. Es más, los japoneses que viven acá, los Niseis, no han perdido sus vínculos con sus familias originarias de allá de Japón. O sea, se trabaja en familias. Los latinos hacemos también eso. Cuando uno, acá mucha gente, incluso mucha gente que ahora está pensando en irse al extranjero, lo hace a través de sus familias. Así es, entonces ahí uno se va apoyando, ¿no? Claro, la yakuza, ahí está la yakuza japonesa, ¿no? Claro, ¿no? El dragón rojo, eso es mafia, profe. Eso es mafia. Vamos a ver acá el movimiento obrero. Karou Hanayama, dice, ¿no? Hayao Miyazaki, del estudio Ghibli. Movimiento obrero. Llegó a haber un movimiento obrero porque había crecimiento económico. Entonces, al haber crecimiento económico, la gente tiene plata para gastar. Y cuando la gente tiene plata para gastar, aumenta la demanda. Y ahí aparecen las fábricas para elaborar los productos que la gente quiere comprar. Si no hay crecimiento económico, no hay nada. Entonces, ahí está el movimiento obrero. Surgen fábricas, aparecen los obreros. González Prada difundió bastante el anarquismo. Muy bien, bastante el anarquismo. Pero el personaje acá, símbolo del movimiento obrero, es Manuel Ébano, este señor. Porque Manuel Ébano elabora el anarcosindicalismo, que es la ideología que los obreros peruanos, difundieron, el anarcosindicalismo, y además porque Manuel Ébano funda el primer sindicato, que es este, Federación Obreros Panaderos Estrella del Perú, la FOPEP. Ahí está. Tan famoso como Manuel fue su hijo Delfín, porque Delfín Lévano publicó el diario La Protesta, que siempre es indicado como el diario más representativo de los obreros, ¿no? El reclamo que más hicieron los obreros fueron las 8 horas de trabajo. Perfecto. Y mira, a inicios del siglo XX se da la peste bubónica. La peste bubónica, claro que sí. Estas pulgas que transmitían las enfermedades de la peste. Muy bien. Se difunde bastante la peste bubónica en Lima y en la costa por dos condiciones. Primero, la falta de higiene. No había red de agua y desagüe. No había red de agua y desagüe. Entonces, todas las aguas sucias, ¿no? Las aguas hervidas, iban a las acequias o al río Rima. Como por ejemplo vemos acá, mira, esta es la acequia Huatica. Los desagües derivaban en esta acequia. Entonces se convertía en un criadero de ratas espectacular. Entonces la abundancia de ratas, las pulgas de la rata, contagiaban la peste bubónica. De la falta de higiene. Lo otro era el hacinamiento. El hacinamiento, mucha gente en poco espacio. Por ejemplo, vemos acá, mira, el callejón completamente lleno de niños. Faltan los adolescentes, los ancianos, los adultos. En las casonas de Barrios Altos también bastante gente. Entonces, ese hacinamiento hacía que las pulguitas rápidamente contagiaran a la mayor cantidad de personas. La peste bubónica, terrible, terrible. Se hizo una cuarentena. La Municipalidad de Lima hizo una cuarentena en la capital, pero solamente duró 40 días, nada más, no como ahora que es la cuareterna, no, es una cuarentena de solamente mes y medio, porque las mismas autoridades se dieron cuenta que la gente tiene que salir a trabajar. O sea, ¿de qué sirve una cuarentena que a la larga te empobrezca a la gente? Entonces estarías creando una situación estarías induciendo a una crisis económica, porque no existe la crisis económica. La cuarentena te va a crear una crisis económica. Y no puedes solucionar un problema creando otro. Al final vas a tener dos problemas. A la gente enferma y sin plata. Eso no es solución. Entonces, pero mira cómo la Municipalidad de Lima se dieron cuenta de eso. Eran más inteligentes que las autoridades que hemos tenido ahora. Entonces la cuarentena sí la vamos a hacer, pero solamente mes y medio punto. Y luego de eso se ordenó que la gente trabaje en las calles. Los sastres, los peluqueros, todo, trabajen en las calles. Si es falta de espacio lo que genera el contagio, y desde la calle hay que trabajar en las calles. Hay los peluqueros, todos los seres humanos en la calle, listo, ahí está. ¿Quieres espacio? Ahí está el espacio. Pero trabaja. Entonces, eso es lo que se hizo. Se crea una institución,
que se llama la Dirección de Salubridad Pública. La Dirección de Salubridad Pública es la que luego se convierte en el Ministerio de Salud. Entonces, a raíz de la peste bubónica. Muy bien. Henry me dice, profe, ¿y los gatos? Los gatos, bueno. 4 gatos. Mira, acá está la peste bubónica en Pacasmayo, que es la zona de Lima Norte. Se contagia, ¿no? La peste. Ahí está. Sí, bravo, ¿eh? Bien. Y a nivel internacional, la mayor preocupación del Perú a inicio del siglo XX era la situación de Tacna-Arica. Sí, la situación de Tacna-Arica, ¿no? Tratar de recuperar Tacna-Arica. El Perú buscaba el apoyo de los Estados Unidos para que presione a Chile para hacer el plebiscito. Y bueno, el Perú tenía esperanza, ¿no? Que al hacer el plebiscito recuperaríamos Tacna-Arica, ¿no? Entonces, todas las demás preocupaciones internacionales estaban completamente en segundo nivel, supeditadas porque lo prioritario para nuestro país era recuperar Tacna-Arica, las provincias cautivas. Ahí está. Había una ambición sobre nuestra selva. Ecuador y Colombia ambicionaban nuestra selva, pero te repito, incluso el caucho, la selva, eso estaba en segundo lugar. Lo prioritario era Tacna y Arica. Muy bien, entonces de esa manera. Vamos con las preguntitas, ya que hemos hecho... Acá me han puesto una pregunta en el chat, a ver, vamos a resolverlo. 2 preguntas. A ver, vamos a ver entonces. A ver, dice, Eduardo me dice, profe, durante la República el sector más dinámico de la economía peruana fue la agroexportación, pues. Claro, en el oncenio se estancó y fue desplazada que fue tomada por el capital imperialista. El capital imperialista, imperialismo, muy bien, el imperialismo. Claro, ¿no? El capital estadounidense, ¿no? Capital estadounidense. ¿Cómo es posible? Ya eso de imperialismo ya fue, ya, eso son términos de inicio del siglo XX. Estamos siglo XXI, repiten lo mismo. Pero bueno, se refiere al capital norteamericano. Es dedo acá. Aquí es dedo. Aquí es dedito. Y en la otra dice, en 1952, durante el gobierno de Manuel Odría y Telochenio, Perú suscribió la Declaración de Santiago con el objetivo de la Declaración de Santiago. Ese es de las 200 millas. Ese es de las 200 millas. A ver. Construir, no. Este de acá. Establecer límites marítimos. Perdón, proteger límites marítimos, porque está hablando de las 200 millas marítimas, ¿no? La mitad, proteger recursos marinos. Ya, vamos a ver entonces. Vamos a resolver. Eduardo me dice, profe, ya, entonces la D no. No, acá, dedo acá, mira, en esta de acá es dedo. En esta de acá es dedo. Proteger recursos marinos. Dedito. Dedo. Muy bien. Ah, mira, qué buena. Claro, exactamente. Exactamente. Lo que tú dices, Eduardo, es cierto. Por eso Chile después no quería hablar de límites marítimos con nosotros. Claro, o sea, el Perú en esos momentos quería proteger los recursos marinos de las 200 millas. No hablaba el Perú no hablaba de límites. No hablaba de límites. Y después, cuando el Perú comienza a hablar de límites, Chile nos dice, un momentito, cuando debiste hablar de límites no lo hiciste, Perú. Así que ahorita no me digas nada. Ya hay un límite, diríamos, tácito, ¿no? Entre nosotros, que era el paralelo. O sea, lo que tú dices tiene mucha razón con respecto a Chile. Porque Chile, años después, cuando el Perú le reclama los límites, Chile dice, pero si no lo hiciste en su momento, tú estás reconociendo en la práctica que el límite va a ser el paralelo. Ahí esta vez. Y el Perú por eso tuvo que llevar el reclamo ante la AIA. Muy bien, así es. Muy bien, listo. Vamos entonces a poner las claves, chicos, por favor, de lo que hemos hablado. Ahí está. Pongan sus claves, por favor, pongan sus claves. Pongan sus claves, chicos, por favor.
Sí, a ver chicos, damos las claves. Dice, pregunta 1, el grupo de poder civil ligado al capitalismo británico estuvo conformado principalmente, no, recuerda que durante la República Aristocrática, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, el capitalismo predominante en Latinoamérica fue británico. Posterior a la Primera Guerra Mundial ya será estadounidense. Muy bien, entonces acá es casa. Muy bien. Uno casa. Siguiente, 2, dice, durante el segundo civilismo, los grandes terratenientes, ¿no? Dueños de propiedades rurales, explotadores de indígenas yanaconas, eso es en la Sierra Sur, ¿verdad? Eran llamados puntos suspensivos y se ubicaron en la Sierra Sur. Son los gamonales, ¿no? Gamonales, Sierra Sur. Dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. 3. Durante la República Aristocrática, la siguiente imagen está en relación. Ese es el diario más representativo de los obreros, la protesta, ¿verdad? Sería casa, los reclamos del proletariado, o sea, de los obreros urbanos. 3 casas. Entonces, la primera columna es 1 casa, 2 dedos y 3 casas. Vamos con la segunda columna, a ver qué dice. Pregunta 4. Los obreros de las fábricas textiles fueron uno de los sectores más activos en la lucha proletaria porque fueron los que tuvieron rápidamente influencia del mensaje de González Prada. Recordemos que González Prada era anarquista. Entonces los trabajadores textiles rápidamente asimilaron esas ideas anarquistas. Muy bien, 4, agüita. Muy bien, 2 dedos, ahí está. Ahí está en el chat está Brian. Entonces, vamos con la pregunta 4, es agüita. 4 es agüita. Vamos con la pregunta 5, dice, la clase dominante del Perú durante la República Aristocrática basaba su poder económico en la agroexportación, ¿no? Y eran llamados los varones del azúcar. 5 besitos. 5 besitos. 6, dice, en el periodo llamado Segundo Civilismo no se dio, la República Aristocrática no se dio. El gamonalismo en la Sierra Sur sí se dio. El desarrollo de la oligarquía costeña, claro, ¿no? Grupo de familias agroexportadoras sí se dio. El afianzamiento de la oligarquía industrial, no, tendría que ser agroindustrial, industrial a seca no. Ya, no corresponde, solo 3, 6 dedos. Entonces la segunda columna es 4 agüita, 5 beso y 6 dedos. Vamos con el segundo bloque, a ver, vamos con el segundo bloque. Ahí está. Vamos a poner las claves entonces ahí, chicos, por favor. Ponemos las claves. Pongamos las claves, chicos, por favor.
Ya, chicos, a ver, dice las claves. A ver, dice, a ver. Eric me dice, profe, la oligarquía no solo estaba presente en la costa. La oligarquía agroexportadora, que significa los dueños de las empresas azucareras, sí. Esa es la oligarquía. Y ese, digamos, cuando uno habla de la oligarquía, ¿no? Cuando Basadre hablaba de la oligarquía, se refería a ese, al grupo de familias dueñas de las empresas azucareras. También había gente de la sierra. O sea, dentro ya de la oligarquía, dentro de las familias que conformaban la República Aristocrática, claro, también habían esas familias arequipeñas que tenían dinero por el comercio de la lana, los gamonales también no estaba dentro de todo ese grupo. Pero cuando uno a veces señala principalmente, ¿no?, la oligarquía, eran los dueños de las empresas azucareras porque eran los que más dinero tenían, los que más dinero tenían, ¿no? Y cuando uno habla en la República Aristocrática, por ejemplo, ¿no?, de ese grupo de familias, los 24 amigos del Club Nacional, esos eran toditos, eran varones del azúcar. Entonces, generalmente cuando uno habla de oligarquía se refiere a ellos, a los dueños de las empresas azucareras. Luego dice, a ver, vamos a ver, dice la pregunta 7. Uno de los libros que mejor trata de explicar el segundo civilismo o República Aristocrática es Apogeo y Crisis de la República Aristocrática de 1980, cuyos autores fueron Alberto Flores Galindo y Manuel Burga, ¿no? Ese es un libro clásico, ¿no?, de este periodo importantísimo, 7 Casa. Por eso lo han puesto acá como pregunta. 7 Casa. 8. El principal periódico que fue tribuna para las reclamaciones laborales inició su publicación en 1911. El diario más representativo, La Protesta. Claro, y fue editado por el hijo de Manuel Lévano, Delfín Lévano. Muy bien, La Protesta, Delfín, 8 Casas. 8 casitas. 9 dice, a inicios del siglo XX la siguiente imagen se relaciona con, ahí está obviamente nos están mostrando dos campesinos, ¿no?, en abandono, empobrecidos, muy bien, claro que sí. De hecho, se refiere a la población de la Sierra Sur del Perú, ¿no?, los que muchas veces eran yanaconas. Entonces, dedo, la mayoría de la población en abandono. 9 dedos, de inicio del siglo XX. 9 dedos. Entonces, la primera columna es 7 casa, 8 casa y 9 dedos. Vamos con la segunda columna. A ver, dice 10. Eran empresas azucareras, agroindustriales relacionadas a grandes capitales foráneos, ¿no? Foráneo significa extranjeros, durante el segundo siglo. Bueno, tiene que ser las dos empresas azucareras más extensas, ¿no? De hecho, Cartavio, de la Casa Gris británica, y Casa Grande, de esta familia alemana Gildenmeister, ¿no? Casa Grande y Cartavio, ahí está. 10 dedos. 10 dedos. 10 dedos. Siguiente, 11. A inicios del siglo XX, la primera organización obrera o sindicato en plantear la jornada laboral de las 8 horas de trabajo. El primer sindicato, Federación Panaderos Obrero Estrella del Perú, la FOPE. Muy bien, la FOPE. Muy bien, ahí está. Fundado por Manuel Ébano, que inició el anarcosindicalismo. 11 dedos también. 11 dedos también. 11 dedos. Siguiente. La número 12. Con respecto al segundo civilismo, lo correcto es. Mira, importante, nos ponen estas preguntas de eco, ¿ah? Estas preguntas de eco están chéveres. A ver, premisa 1. ¿El yanaconaje fue un sistema de explotación indígena? Sí. Ya me está pidiendo lo correcto, ¿no? Luego dice la 2. ¿Las luchas laborales estuvieron vinculadas al anarcosindicalismo de Manuel Ébano? Sí. Ya, acá, ahí también. 3. ¿El Partido Civil representó los intereses de la clase media limeña? No. El Partido Civil era de la oligarquía, ¿no?, el sector más privilegiado. Debido al crecimiento económico aparece una clase media, pero esa clase media no está en contacto con la oligarquía, recién está apareciendo. Entonces, no, el Partido Civil no era de clase media, no. La 3 no puede ser. 4. La capital padeció la difusión de epidemias, claro, la peste bubónica. Entonces, lo correcto, 1, 2 y 4. Casa. 12 casas. 12 casas.
Entonces, la segunda columna es 10 dedos, 11 dedos y 12 casas. Muy bien, avanzamos entonces. A ver, ahora con los gobiernos. Tenemos el gobierno de López de Romaña, ahí empieza la República Aristocrática. López de Romaña dio el Código de Aguas, Código de Minería y Código de Comercio. Y todos esos códigos buscaban atraer la inversión. Entonces, gracias al Código de Minería, por ejemplo, llega esta empresa norteamericana, la Cerro Corporation, ¿no? Y gracias al Código de Aguas se le facilita la inversión a las grandes empresas azucareras. Bien, entonces también se pone límites en el lago Titicaca con este tratado Osma-Villazón. A inicio del siglo XX hay una preocupación por establecer los límites, ¿no? Osma-Villazón pone los límites en el lago Titicaca con Bolivia. Así es. Luego, bueno, recuerda que la empresa esa Cerro Corporation es norteamericana. A pesar de que había un predominio del capital británico, están llegando empresas norteamericanas. Y la Peruvian Corporation era señalada como un enclave, ¿no? Como una empresa abusiva, aunque construyó el ferrocarril La Oroya-Pasco. La chilenización, mira, en el gobierno de López de Romaña, ¿no? Este interés de los chilenos por ir votando a los peruanos de Tacna y Arica, los maltrataban, los hostilizaban. Por ejemplo, acá arribita vemos cómo los chilenos marcaban la casa de los peruanos. ¿Para qué? Para ir a molestarlos, a insultarlos, a hostilizarlos y que los peruanos se vayan de Tacna y Arica y ir trayendo familias chilenas a esas dos provincias. Afiches tratando de darle apoyo de una u otra manera a las familias peruanas que vivían en Tacna y Arica, y la procesión de la bandera que se dio en Tacna como respuesta a la chilenización, tradición que ha quedado hasta hoy en día. En Tacna, pasear una bandera de grandes dimensiones como una forma de mantener la identidad peruana, en este caso en Tacna, ¿no? El Perú rompió relaciones diplomáticas con Chile por esta chilenización. Así es. Luego tenemos acá el gobierno este es el resumen, ¿no? Del gobierno de Eduardo López de Romaña. Muy bien, Código de Agua, de Minería, de Comercio, ¿no? Llega la Cerro Corporation, Ferrocarril La Oroya-Pasco. Rechazo a la chilenización y el tratado Osma-Villazón con Bolivia. Henry me dice, profe, la ciudad heroica, Tacna, la ciudad heroica, claro. Así es. Acá en el chat, Erin me había escrito, a ver, o sea que dentro de toda oligarquía los más importantes son los varones del azúcar. Sí, Erin, sí, eso definitivamente. Porque como te digo, dentro de las familias aristocráticas o oligarquía, se señala un grupito más selecto todavía. En el Club Nacional, un grupito de 24 amigos. Y esos 24, ya no son 200 familias, 24 amigos eran varones del azúcar. Así es. Muy bien, entonces vamos con el siguiente gobierno. De Eduardo López de Romaña, vamos a Manuel Candamo. Manuel Candamo gobierna menos de un año porque fallece. Candamo lo que hace es, como se dice, ¿no? Criollamente, promociona un nuevo grupo de civilistas, una nueva generación de civilistas. Ahí está José Pardo como ministro de Relaciones Exteriores y Augusto Leguía como ministro de Hacienda, de Economía. Se aparece una nueva generación de civilistas e incluso hay toda una crisis entre civilistas jóvenes, Pardo y Leguía, y civilistas viejos, con el triunfo de los civilistas jóvenes. Los primeros tranvías en Lima, ya vemos que siempre, toda gran ciudad del mundo tiene problemas con el transporte público. Es más, si no tiene problemas de transporte, no es pues una gran ciudad del mundo, ¿no? Todas tienen. Y en este caso se construyeron tranvías, pero que ya desde un primer momento ya estaban abarrotados, ¿no? De la gente cómo se pelea, ¿no? Por subirse a los tranvías. Ahí está. Muy bien, Panamá se independiza de Colombia, de inmediato Estados Unidos construye el Canal de Panamá, el Perú apoya la independencia de Panamá, porque de una u otra manera eso favorece a los Estados Unidos en la construcción del Canal de Panamá. Recuerda que el Perú tiene una política completamente pro-norteamericana, completamente, por eso es que el Perú
apoya y acepta la independencia de Panamá, pese a que eso significaba una mutilación del territorio colombiano. No importa. Nosotros nos convenía quedar bien con Estados Unidos para que Estados Unidos presione a Chile, eso es la esperanza que tenía el Perú, que Estados Unidos presione a Chile a hacer el plebiscito. Bueno, ahí está entonces. Y fallece Manuel Candamo, le continúa el segundo vicepresidente, Serapio Calderón, quien convoca elecciones y sale elegido José Pardo. Nicolás de Piérola intentó presentar su candidatura, pero el mismo Piérola se dio cuenta de que las elecciones estaban organizadas de tal manera que gane un civilista. Piérola se dio cuenta de que los civilistas ya no le iban a permitir volver al poder. Muy bien, entonces, vamos con el primer gobierno de José Pardo, el presidente que más apoyó la educación. Más apoyó la educación. Mira, José Pardo establece toda la educación primaria obligatoria y gratuita, fundó la Escuela de Arte y Oficios, fundó el Museo Histórico Nacional, facilitó a las mujeres el ingreso a las universidades, fundó la Escuela Normal de Varones, que hoy es la Cantuta. Así es. O sea, hace todo un paquete educativo. Construyó muchos colegios en provincias, con ese afán de educar a los indígenas, y estableció el turno noche en el caso de Lima para que los obreros, luego de trabajar en las fábricas, vayan a las escuelas y por lo menos aprendan a leer y escribir. Recuerda, con el solo hecho de aprender a escribir ya podías votar, por ejemplo. Entonces esa también era la idea, ¿no? Para la población. Entonces, ahí está. Importante de esa manera, ¿no? Con José Pardo también se inaugura la cripta de los héroes, el gran mausoleo donde estaban donde están todavía todos los restos de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Ahí están los restos de Grau, de Bolognesi, de Alfonso Ugarte, de Cáceres. Todos estaban en la cripta de los héroes. Muy bien. Justamente lo que me hizo un comentario ahí en el chat, Adrián me dice, profe, ¿dónde está la cripta de los héroes? En el cementerio presbítero Matías Maestro. En el cementerio presbítero Matías Maestro, que está cerca a Puente Nuevo, ¿no? En la zona de Lima. Ahora, mira, ve, con José Pardo volvemos a tener deuda externa, porque mira, José Pardo es el primer préstamo del siglo XX al capitalismo alemán. El primer préstamo del siglo XX, y puso como garantía de este primer préstamo Pardo el estanco de la sal. El estanco de la sal. Luego fundó la Caja de Depósitos y Consignaciones también, ¿no? Ahí está. Y José Pardo también fundó la Compañía Peruana de Vapores, así es. Compró los barcos Grau y Bolognesi, ahí está. Fundó el departamento de San Martín. Y en este primer gobierno de José Pardo, Manuel Ébano funda el primer sindicato, Panaderos Estrella del Perú, y los obreros celebraron por primera vez el 1 de mayo, que le llamaron la Pascua Roja, Día del Trabajo, ¿no? La Pascua Roja. Entonces, como José Pardo observó que los obreros se están organizando, José Pardo le dice a este congresista que ves, José Manzanilla, que prepare leyes a favor de los trabajadores. Ese es el famoso proyecto Manzanilla, ¿no? Que tiene que ver mucho con leyes, elaboración de leyes a favor de los trabajadores, ¿no? Proyecto Manzanilla. Muy bien, entonces, inauguración de la Plaza Bolognesi, ok, ahí está. A ver, un ratito lo voy a volver a poner, que como que no quiere avanzar esto, lo voy a volver a poner, ¿ya? No quiere avanzar, ¿qué pasa? A ver, por acá sí. A ver, un ratito. A ver, un ratito, chicos, que... toque.
Ya está, ahora sí. Ahora sí, ya está. Un ratito, lo voy a volver a poner esto. Ya está. Ahora sí lo pongo, chicos. Ya está. Listo. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve otra vez. Se ve la diapositiva otra vez, chicos. Listo. Avanzamos entonces. Ahora sí, entonces. Ya, ahora sí corre. Bueno, este es el resumen, ¿no? Del primer gobierno de José Pardo Barreda. Ahí está lo que hemos visto. Presidente que más apoyó la educación, ¿no? Ahí está la universidad, la Cantuta, que originalmente se llamaba Escuela Normal de Varones, toda la primaria obligatoria y gratuita, facilita a las chicas a ingresar a la universidad. A nivel social, se funda el primer sindicato, Panaderos Estrella, congresista Manzanilla comienza a elaborar leyes a favor de los trabajadores, obras, abajito, Compañía Peruana de Vapores, inaugura la cripta de los héroes, ¿no? Y a nivel económico, el primer préstamo del siglo XX y puso como garantía el estanco de la sal. Muy bien, vamos con el primer gobierno de Leguía. Leguía es un caso muy especial porque Leguía no pertenecía a la aristocracia. Él era un empresario de Chiclayo, provinciano, pero que no correspondía a las familias aristocráticas. ¿Cómo entra allá? Leguía enamora a la hija de uno de los aristócratas. Entonces Leguía se casa con esta chica y ahí entra al entorno de estas familias aristocráticas. Y cuando Leguía gana la elección, obviamente las familias aristocráticas pensaban que Leguía iba a gobernar para ellos, que Leguía iba a representar los intereses de la oligarquía, ¿no? Y no fue así, porque ya en el poder Leguía tiene su propia agenda de gobierno, sus propios objetivos y sus propios intereses. Tanto es así que ya en el poder Leguía se separa de los civilistas, se separa completamente. Esa es la segunda crisis del civilismo, ¿no? Por otro lado, los pirolistas, al ver que los civilistas ya no iban a permitir, ¿no?, que Pirola volviera al poder, ni alguien relacionado al pirolismo, los pirolistas intentan un golpe de Estado. Los pirolistas, o sea, me estoy hablando del hermano y los hijos de Nicolás de Pirola, entran a Palacio de Gobierno y secuestran al presidente Leguía. Los pirolistas querían que Leguía renuncie. Leguía no renunció y vino la gendarmería, que así se llamaba la policía, vino la gendarmería con balazo y todo, lo rescatan a Leguía y Leguía no había renunciado. Cuando la gente de Lima se entera de esto, la gente de Lima se admiraba, ¿no? Caramba, Leguía, qué valiente, qué hombre, por más que estuvo en riesgo su vida, no firmó su renuncia, se hizo respetar. Ese es hombre, qué macho, qué carácter. Te le ponen el nombre del Día del Carácter a este frustrado golpe de Estado pironista, ¿no? Ahí está el monumento, bueno, la placa, donde está el perfil de Leguía y dice, no firmo, pues no firmó su renuncia, no firmó su renuncia. Luego también en el primer gobierno de Leguía se da la mayor exportación del caucho, se fundó la compañía administradora del guano y se dio la ley de accidentes de trabajo. Esta ley de accidentes del trabajo fue preparada por el congresista Manzanilla. O sea, el proyecto Manzanilla al final concluyó con la ley de accidentes de trabajo. Pero a los obreros no les importó mucho, porque los obreros pedían las 8 horas de trabajo. Por eso, a pesar de la ley de accidentes de trabajo, los obreros hicieron la primera gran huelga, el primer paro nacional. Ahí está, primer paro nacional, en Lima y Trujillo. Ahí está. Bien. Hiram Bingham, famoso norteamericano, llega a Machu Picchu y comienza a promocionar Machu Picchu. Hoy en día es recontra famoso Machu Picchu, por lo menos hasta ahora, ¿no? Símbolo de la peruanidad. Y el otro personaje, Jorge Chávez, sobrevuela los Alpes,
que para esa época era algo pues impresionante, ¿no? Sobrevolar los Alpes, aunque su avioneta se estrella y fallece Jorge Chávez. Muy bien, arriba, siempre arriba. Juan Bielo Busic, su amigo de Jorge Chávez, trae los primeros aeroplanos al Perú. Y vamos a ver, mira, Leguía tiene problemas con todos nuestros vecinos. A ver, mira, a ver. Por ejemplo, firma Leguía con Brasil el Tratado Velarde Río Branco. Se pone los límites con Brasil. Leguía también firma, en este caso con Bolivia, el Tratado Polo Sánchez Bustamante, frontera con Bolivia. En el caso de Colombia, el incidente de la Pedrera. Expulsamos a un grupo de colombianos invasores. Incidente de la Pedrera. Con Chile, el incidente de la corona, porque Chile quería regalarnos una corona de bronce para poner en la cripta de los héroes y la gente lo rechaza. Lo tomó a burla la gente. Incidente de la corona. Y en el caso de Ecuador, el rey de España ya iba a dar su sentencia para poner los límites en la selva entre Perú, Ecuador y Colombia. Y el rey de España era generoso con el Ecuador, le daba casi un tercio de Loreto al Ecuador. Increíblemente el Ecuador lo rechaza. Ecuador dice, no, es muy poco. Recuerda que Ecuador quería llegar hasta el río Amazonas. Y acá está el mapa de las ambiciones ecuatorianas. Mira, ve. Ecuador quería llegar hasta el río Amazonas y no aceptó la sentencia del rey de España, pese a que esa sentencia era favorable a Ecuador, pero allá los ecuatorianos, ¿no? Entonces Leguía tuvo problemas con todos nuestros vecinos. Eduardo me pone una preguntita en el chat, me dice, en medio de una contundente huelga del proletariado, de los obreros, el presidente José Pardo Barreda decretó el quincenario de... Mira, pero mira la fecha, Eduardo, 1919, o sea, casi al término de la República Aristocrática. O sea, este es el segundo gobierno de José Pardo, el de la pregunta. Este importante logro motivó que la clase obrera peruana inicie casi de inmediato la lucha por... Muy bien. A ver, inicie casi de inmediato la lucha por... A ver. El reconocimiento del decreto a huelga, la indemnización de accidente de trabajo, el abaratamiento. Claro, el abaratamiento de la subsistencia. Aunque eso tiene que ver más con los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero sí, es cierto, comenzaron a protestar por eso. Ese es. Ahí está. Muy bien. Listo, vamos a ver, continuamos entonces. Leguía convoca elecciones. Ajá, mira, mira todo lo que el rey le iba a dar a Ecuador. Mira, ve. Estamos hablando parte del departamento de Amazonas, Loreto. Mira, el mapa de Ecuador iba a ser así, ¿eh? Y los ecuatorianos no quisieron. El Perú estaba jugado, ¿eh? Porque recuerda que el Perú no le interesaba mucho la selva. El Perú lo que quería era el asunto de Tacna y Arica, y el Perú más bien quería cerrar de una vez la frontera en la selva y preocuparnos por Tacna y Arica. O sea, el Perú bien pudo aceptar la sentencia del rey. No iba a protestar demasiado el Perú, nada, ¿qué vamos a hacer? Increíblemente fue Ecuador quien lo rechaza. Ahí está el presidente de Ecuador, Eloy Alfaro, él rechaza la sentencia del rey de España. Acá está nuestro canciller Melitón Porras, ¿no? Ahí están los límites con Brasil, Velarde Río Branco, y con Bolivia, Polo Sánchez Bustamante. Rechazo a la chilenización. Adrián me dice, Eduardo me dice, profe, ¿por qué no la de? No, el Seguro Social Obrero todavía no. En ese momento se vivían los efectos de la Primera Guerra Mundial. Por eso justamente nos han puesto ahí la fecha, 1919, que es justamente al término de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay problemas económicos. Eso es lo que comienza la protesta, ¿no? Luego dice, Adrián me dice, profe, para que su gobierno fuera el más exportador del caucho, ¿fue necesario que en la Amazonía se permitieran las atrocidades hacia los indígenas? Claro, el sueño del celta. Ahí sale Roger Casseman. Lógico, ¿no? El libro azul, donde se denunciaban todas las... Sí, esos maltratos ya venían desde el siglo XIX, ¿no? Acuérdate de las correrías. Las correrías era ¿cómo se llama? La esclavización de las tribus. Ahora, pero si tú has leído El sueño del celta, y habla de Roger Casseman, el libro azul, hay un detalle.
los británicos mandan a Roger Casement para que denuncie todas las atrocidades que había en la selva y hasta exagere. ¿Sabes por qué? Porque los británicos ya ellos estaban sembrando caucho en sus colonias. Y lo que querían los británicos era de una u otra manera perjudicar la explotación cauchera o detener la explotación cauchera en el Perú para potenciar ahora ellos, los británicos, en sus colonias, la exportación del caucho. O sea, qué casualidad que los británicos recién se enteran que había maltrato por el caucho cuando ya la explotación cauchera tenía más de 20 años como negocio, más de 20 años incluso. Y qué casualidad que los británicos se interesan, ¿no?, por las explotaciones del caucho, justo cuando ellos ahora comienzan a sembrar caucho. Entonces, eso también tenemos siempre que darnos cuenta, ¿no? Que claro, obviamente es válido denunciar las explotaciones, pero a veces hay un uso político en ese aspecto. Incluso hoy en día, ¿no? Cuando tú ves que sí, la pobreza, que la exclusión, un momentito, siempre ha habido por esa exclusión, porque que recién ahora, ¿se acuerdan? Le están dando un uso político. Estos británicos eran unos vivos, ¿ah? Por eso mandan a Roger Casement, y luego después se deshacen de él, ¿no? Cuando Roger Casement le aflora que era irlandés y participa en la sublevación de Irlanda, lo ahorcan. Ya lo habían utilizado. Henry dice, profe, cortina de humo, claro, una cortina de humo, pero con estilo, ¿ve? Con clase, ¿sí o no? Lógico, algunos ni se enteraron que era cortina de humo, ¿no? En el gobierno de Leguía, en el gobierno de Vilnius. Adrián dice, profe, si entre estas pesquisas sale el procedimiento de Casement. Sí, claro, por supuesto. Roger Casement es el personaje central de Los sueños del... Buen libro, ¿eh? De Vargas Llosa, excelente libro, como gran parte de lo que escribe Vargas Llosa, ¿no? Y Roger Casement era recontra homosexual. Recontra. Vargas Llosa siempre le mete pues, por ahí, ¿no? Sus cositas, ¿no? Entonces, era recontra gay, era Roger Casement, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea malo eso, simplemente estoy diciendo que era gay porque era gay, ¿no? Entonces ahí, y Vargas Llosa, pues, ¿no? Estás leyendo todo, la explotación del caucho, todo, y en eso viene con escenas homosexuales. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Me equivoqué de libro. Ah, no, era Roger Casement que está ahí, pues, haciendo de las suyas. Muy bien, entonces, no, ese Vargas Llosa es bravo. Ese Vargas Llosa es bravo. Lo mismo cuando lees Conversación en la Catedral y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando. El incidente de la Pedrera, votamos a los colombianos. Muy bien. Ahí destaca el coronel Benavides. Acá está el resumen del gobierno de Leguía. Claro que sí. Muy bien. Eduardo me dice, profe, la última, bro, la ultimita, chucherita. A ver, Eduardo dice. La década del 30 tuvo muchos episodios de violencia política en el Perú. Esto fue reflejo de la intensa actividad conspirativa de los partidos revolucionarios, carambas, especialmente el APRA. En este contexto fue el asesinato del presidente Sánchez Cerro, ya. Su sucesor, Óscar Benavides, inició su gobierno. No, pero Benavides era un vivo, ¿ah? Porque Benavides más bien, Benavides se llevó bien con el APRA. A ver, encarcelando a ella, no, ya estaba encarcelado. Ahí el otro ejemplo. Más bien, Benavides lo libera. B, suspendiendo la libertad, no. Indultando a los culpables del magnicidio. Firmando, ahí está, nada. Porque una amnistía es un perdón político. Y eso lo da el Congreso. Claro, entonces ahí salen libres todos los apristas, incluyendo a ella de la Torre. Y eso es un negociado. El Congreso te deja en libertad a ella y tú no me molestas. Y a ella no lo molestó en la vida. No lo molestó. Así está bien, así se hacen las cosas. Se hacen arreglos, pero que valgan la pena. Entonces ya hay un periodo como de 5 años de paz política en el Perú y eso permite la recuperación económica. Adrián me dice, profe, característico de Vargas Llosa. En la mayoría de sus novelas hay personajes inclinados hacia la homosexualidad. Sí, es cierto. No necesariamente hacia la homosexualidad, pero sí personajes que tienen una vida sexual muy agitada, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lees bueno, tiene varios libros, ¿no? Este libro, El paraíso en la otra esquina, donde habla del nieto de
el nieto de Flora Tristán, Paul Gauguin. De Paul Gauguin habla. Y Paul Gauguin era heterosexual, pero ese era bravo también, ¿eh? Ese era terrible. Muy bien, Paul Gauguin, ¿no? Gauguin se escribe, ¿no? Y se pronuncia Gauguin, ya, bueno, francesado. La fiesta del chivo. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Eduardo? Eduardo, estás muy maleado hoy día, Eduardo, ¿eh? Me pones cada cosa. ¿Qué pasa con...? Pasa. Claro, así se llama. Lógico, así se llama. La fiesta del chivo. Es el famoso Leonidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana. Claro, tremendo libro. También los recomiendo. La fiesta del chivo es excelente, excelente, lo máximo. Y ahí conoces cómo son los dictadores del Caribe. Todos los vicios que tienen los dictadores del Caribe. Si a ti te sorprende que Nicolás Maduro hable con un pajarito creyendo que es Hugo Chávez, es porque no ha leído La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es demasiado evidente cómo son los dictadores de él. Cuando Maduro dice la multiplicación de los penes, de los panes, ¿no? Ya, ese tipo de folclore también lo tenía, y lo tienen todos los dictadores del Caribe. Así es. Había un dictador del Caribe que dice que hablaba telepáticamente con Roosevelt. Y eso no está en La fiesta del chivo, eso está en otro libro, autores que han estudiado los dictadores telepáticamente. Había otro dictador del Caribe que valoraba más la vida de las cucarachas que las vidas humanas. Porque este era un dictador del Salvador, creo, que decía que los seres humanos nos reencarnamos. Vamos a volver a vivir los humanos. En cambio, las cucarachas no, pues. Las cucarachas viven una vez. Yo tengo que cuidar más a las cucarachas que a los seres humanos. Ya, ese es un dictador del Caribe. Ese es un dictador. Por eso, cuando uno ve, te repito, cuando uno ve que Nicolás Maduro habla con un pajarito, que no parte del paisaje del Caribe, ellos son así, ellos así se manejan, así se entienden, así son, ¿no? Viven su vida política de esa manera. Así es. Nosotros no hemos llegado a eso todavía. Nosotros no hemos llegado a eso todavía, felizmente, todavía no. Todavía no, por favor. Vamos a ver. Elección de 1912. El Congreso elige a Guillermo Billinghurst. El Congreso le elige, porque las elecciones no se pueden realizar. Entonces, el Congreso elige a Guillermo Billinghurst como presidente. Y Billinghurst no era civilista, era del Partido Demócrata. ¿Bien? Pero Billinghurst va a tener un escenario que es bien complicado en el Perú. Cuando un presidente tiene un Congreso con mayoría opositora. Cada vez que un presidente tiene un Congreso con mayoría opositora, hay mucha inestabilidad política. En este caso, el Congreso que le elige a Billinghurst, ya bacán, Billinghurst es el presidente, pasan 2 años y hay elecciones congresales. Y ese Congreso, fue elegido en 1912. Para fines de 1913 hay elecciones en el Congreso y salen elegidos un montón de civilistas. Entonces, Billinghurst va a tener un Congreso con mayoría civilista. Y como te digo, cada vez que un presidente del Perú tiene un Congreso con mayoría en contra, entramos en un periodo de inestabilidad, ¿no? Y en el caso de Billinghurst, bueno, lo sacaron del poder. El pan grande, ahí está el meeting, ¿no? Donde la gente de Billinghurst llevó un pan chiquitito, si te das cuenta, un pan chiquitito, y un pan grande, ¿no? Ahí está. Y hay un momento en donde Billinghurst le dice al público, ¿no? Ya, ¿ustedes qué quieren? Billinghurst era bien populachero, ¿ah? Hasta hablaba lisura Billinghurst, ¿ah? No, miren, pan chico, pan grande. Y la gente, el pan grande, el pan grande. Y le quedó el apodo del pan grande. Claro, muy buen dato, Diego, porque Billinghurst es el último alcalde de Lima que ha logrado ser presidente. El último alcalde de Lima que ha logrado ser presidente. Y ni más, ¿eh? Mira, ya pasaron más de 100 años. Así es. Primer populista, muy bien, Sheila. Le dicen el primer populista. Mira, se declaró primer obrero del Perú. Pero ¿cómo va a ser obrero si él era empresario? Y era un buen empresario. Pero para que veas, no, yo soy el primer obrero del Perú. ¿Qué es esto? Buscando siempre la cercanía con el pueblo, ¿no? Eso no. Bueno, y dio el reglamento de huelgas, las 8 horas por primera vez en el Perú para la gente del Callao, y construye barrios obreros. Eduardo me dice, profe, Susana Villarán intentó, claro, Castañeda Locio, Ricardo Belmont, todos los que son alcaldes de Lima, la mayoría han intentado ser presidentes. Alberto Andrade, Alfonso Barrantes, y ninguno le ha ligado. A ninguno le ha ido bien.
Billinghurst, no, hace más de 100 años. Billinghurst fundó el departamento de Madre de Dios, fallece Pierola, ya estaba viejito el califa, fallece Pierola, ¿no? Ahí está. Y acá está el resumen del gobierno de Billinghurst. Le dieron golpe de Estado. Los civilistas, con el coronel Benavides, dan el golpe de Estado. Al golpe de Estado le decían la revolución del 4 de febrero, golpe de Estado, ¿no? González Prada renuncia a la Biblioteca Nacional en protesta por el golpe de Estado contra Billinghurst. Vamos entonces al primer gobierno de Benavides. Se inició la Primera Guerra Mundial en Europa, se inaugura el Canal de Panamá, comienzan los reclamos a la IPC. ¿Ya? A la IPC se le reclamaba que no pagaba los impuestos debidos. O sea, el Perú tenía un reclamo tributario hacia la IPC. Así es. La Convención Nacional, donde se elige a un candidato, que es José Pardo, se elige al candidato en la convención y tras las elecciones Pardo va a ser presidente. Este es el resumen del primer gobierno de Benavides. Y vamos con el segundo gobierno de Pardo. ¿Siguió apoyando la educación? Por supuesto. Fundó el Museo de Historia Natural, la Escuela de Bellas Artes y a nivel privado se funda la Universidad Católica. Ahí está la rebelión de Teodomiro Gutiérrez en favor de los campesinos en Puno, la ley general extiende Pardo las 8 horas a nivel nacional, la ley de libertad de cultos y hasta inaugura el penal El Frontón. Así es. Muy bien, entonces, ahí está la Primera Guerra Mundial, continuaba. Recuerda que los alemanes nos hunden un barco, el Orto. Nos hunden un barco y el Perú rompe relaciones con Alemania. Y debido a la distorsión de la economía peruana por la Primera Guerra Mundial, comienza la crisis de la subsistencia, ¿no? La gente protestaba porque había escasez de productos, algunas fábricas quebraron, desempleo, crisis de la subsistencia. Y en medio de esa crisis, por los efectos de la Primera Guerra Mundial, José Pardo convoca elecciones y acá lo tenemos. Leguía y el Civilistas Pillaba, ¿no? La gente fue a votar, contaban los votos los jueces, pero la mayoría de jueces eran civilistas y los jueces anunciaron que iban a invalidar 15.000 votos. Leguía, aprovechando su popularidad, aprovechando el malestar de la gente por la crisis de la subsistencia y el desprestigio civilista, Leguía toma como pretexto que le van a hacer un fraude electoral y da golpe de Estado. Lo saca a Pardo Barrera. Y entonces Leguía llega al poder por segunda vez mediante un golpe de Estado y lo primero que hace Leguía, cuando llega al poder por segunda vez, lo primero que hace Leguía es sacar a todititito los civilistas del pueblo, vota a todos los civilistas, se acabó. La República Aristocrática, comienza el oncenio de Leguía con la frase esta, la patria nueva. Patria nueva. Bien, entonces vamos a, este es el esquema final. Las claves. A ver, muchachón. Dice la pregunta 13. Un logro sindicalista durante el primer mandato de Augusto Leguía fue. Primer mandato de Leguía, recuerda, la ley de accidentes de trabajo que había preparado el congresista Manzanilla. Bien, 13 casa. 13 casa. Siguiente. A ver, entonces, 14. Durante la segunda década del siglo XX, debido al hundimiento de la embarcación, puntos suspensivos, el gobierno del presidente, puntos suspensivos, rompió relaciones, el barco Lorton, segundo mandato de José Pardo Barrera. 14 casas. 14 casas. 15, a ver. Dice, la siguiente imagen es la cripta de los héroes, ¿no? La cripta de los héroes, están enterrados ahí los restos de nuestros héroes de la guerra del Pacífico. ¿Qué gobierno? José Pardo Barrera, primer mandato. 15 casas. Entonces, ahí está. Primera columna, pura casa. 13 casas, 14 casas, 15 casas. Vamos con la segunda columna. Dice 16. La libertad de culto se dio durante el segundo gobierno de José Pardo. 16 dedos. 16 dedos. 17. Dice, la reivindicación más significativa de la clase trabajadora conseguida en 1919, o sea, a fines de la República Aristocrática, fue extender las 8 horas a nivel nacional durante el segundo mandato de José Pardo.
dedo, 17 dedo. 17 dedo. Vamos con la 18, dice, relacione correctamente, a ver, José Pardo, primer mandato, legislación laboral de José Manzanilla, empezaría con 1D. 2, Augusto Leguía, primera huelga general, 2A, ya. Guillermo Billinghurst, reglamento de huelga, C. Besito sería el clave, y 4B. Sí, besito, 18 besos. Ajá, muy bien, Henry, 18 besos. Entonces, la segunda columna es 16 dedos, 17 dedos, 18 besos. Vamos con el segundo bloque, a ver. Vamos con el segundo bloque, a ver, la 19 dice, la 19, el objetivo del proyecto Manzanilla, preparado en el primer gobierno de Pardo, fue reformas laborales, ¿no? 19 agüita, sí, 19 agüita. 20, a ver, durante el gobierno de Eduardo López de Romaño se firmó el tratado, puntos suspensivos, de 1902, estableciendo la frontera sur con el vecino país de Bolivia, ¿no? Obvio, son Bolivia, 20 dedos, 20 dedos, con Bolivia, sí, son los límites en el lago Titicaca, 20 dedos. 21, indicar lo verdadero y lo falso con respecto a la República Aristocrática. A ver, ¿el proyecto de José Manzanilla se relacionó con la recuperación de las provincias cautivas transnéricas? No, falso. Manuel Candamo coincidió con la mayor exportación del caucho, no, fue Leguía, falso. Las 8 horas de trabajo se dieron en el mandato de Guillermo Billinghurst. Sí, bueno, para el Callao 30, para el Callao, sí. 4, la base de la economía fue la minería, no, fue la agroexportación. Falso, falso, verdadero, falso, ¿verdad? Falso, falso, acá está, casa, 21 casa. Entonces, la primera columna es 19 agüita, 20 dedo, 21 casa. Vamos con la segunda columna, a ver, 22. La remensura. Cuando dice remensura, significa la nueva medición. La nueva medición. Bien, entonces, la remensura, el yacimiento de la Brea y Pariñas y los primeros reclamos tributarios se dieron durante el gobierno del presidente Benavides, 22 casa. 22 casa. 23. El famoso político, puntos suspensivos, presidió la convención de partidos, donde no se invitó, acá es Cáceres, y no se invitó al Partido Demócrata de Piérola. 23 besos. 23 besos. Y se elige candidato nada más a la convención de partidos. 24. Relacionar, a ver, Guillermo Billinghurst, Barrios Obreros, 1B. Luego dice Augusto Leguía, ley de accidentes, ya, 2C. Y luego dice Augusto Leguía, ley... ya, 2C. Y luego dice José Pardo Barreda compró los barcos Grau y Bolognesi, 3A y 4D. Y 4D, sí, besito es, besito. 24 besito. 24 besitos. Muy bien, chicos, entonces ahí están las claves. 21 casa, 22 casa, ¿verdad? 23 beso y 24 beso. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta aquí. Muy bien, listo. Nos vemos, cuídense bastante, revisen el Classroom. Cualquier duda, cualquier pregunta me indican, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta me indican. ¿Ya? Listo, nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense.